Alguna vez lo tuviste todo y, sin embargo, te despertaste con la sensación de que algo faltaba. Fue una de esas mañanas, con el cielo gris de Sao Paulo como un telón que no quería subir, cuando vi la Rosa Blanca por primera vez. Estaba en la esquina del Itaim, entre un puesto de periódicos y una panadería que abría su puerta al olor del café caliente. La rosa, impecable y solitaria, parecía no pertenecer a ese vértigo de calles y autos, parecía más bien sostener un silencio. Soy Bianca D'Ambrosio, abogada, con décadas de casos, contratos y mesas de negociación detrás de mí. Me llaman eficiente, implacable. Algunos dicen que fría. Tengo la sonrisa que espera el mercado y los números que respiran respeto. Pero la soledad no se presenta en números. Es un vacío silencioso que se sienta a la mesa en las cenas de trabajo, que me acompaña en los viajes de negocios, que se mete bajo la piel cuando apago la luz del penthouse y la ciudad sigue hablando sin mí. La rosa cambió eso, aunque no al principio de la manera que imaginas. No fue un enamoramiento instantáneo, fue una entrada, como una grieta por donde empezó a filtrarse otra luz. Ella estaba detrás de la mesa de flores. Se llamaba Lía. Tenía las manos pequeñas, las uñas con tierra bajo ellas por el esfuerzo del día y una sonrisa que no buscaba nada, y por eso decía tanto. Su piel llevaba el brillo de alguien que pasa las mañanas al sol y las tardes doblando historias en papel marrón. Cuando me acerqué, me ofreció la rosa con la misma calma con la que el mundo sigue su rutina. No hubo un gesto teatral, no hubo música, solo la rosa y su mano extendida. ¿Cuánto cuesta la rosa?, pregunté, más por costumbre que por necesidad. Lo que quiera, dijo ella, con esa honestidad que te desnuda. Pero si es para alegrar otro día gris, ponle lo que el día valga. Pagué, claro, pagué sin mirar el precio y sentí algo parecido a un alivio desconocido al recibir el cambio. Me alegré, por primera vez en mucho tiempo, de gastar algo sin devolverlo en forma de contrato o lógica. A la mañana siguiente volví. Y a la otra, el gesto de comprar una rosa blanca se volvió un pequeño ritual. Yo les daba a otras personas lo que raramente me daba a mí misma, tiempo para detenerme. Lía y yo empezamos a hablar. Al principio palabras sueltas, recomendación de una calle para comer, un comentario sobre el tráfico, la risa por un cliente despistado. Luego vinieron las historias verdaderas. Me habló de su abuela, Dona Rosa, de cómo a veces las cuentas no alcanzaban y de la manera en que las flores le enseñaban a contar de nuevo los días. No se presentó como víctima, ni como necesidad. Se presentó como alguien que vivía una vida honrada y cuidadosa. Mis días se desordenaron de forma exquisita. Llevaba reuniones, defendía causas complicadas, y al mediodía pensaba en la curva de sus labios cuando hablaba de un libro que le gustaba. No me reconocía. Había hecho de la eficacia una armadura, y la suavidad de sus manos en la tierra la atravesó sin intención. Hay cosas de mi vida que no cuento en las cenas sociales. Mis relaciones terminaban cuando yo empezaba a repartirme en otras pasiones, casos, apariciones en conferencias, el ascenso que no perdona dudas. Mis padres, siempre orgullosos de mi título, esperaban que yo fuera todo menos frágil. Quizás por eso aprendí a no necesitar a nadie. Pero con Lía aprendí de nuevo a necesitar las pequeñas ceremonias. La compra de una amapola para un colega que cumple años, el envío de una caja a Dona Rosa con conservas que yo misma probé y aprobé. Pequeños gestos que no pedían retorno. Una mañana, después de un café en la panadería, invité a Lía a subir a mi coche para llevarle unas cajas de material que le prometí. Dudó y sonrió con esa mezcla de sorpresa y recato. Subió mojada del rocío. El perfume de tierra y rosas llenó el coche. En el trayecto me contó cómo aprendió de su madre que las flores no mienten, te muestran cómo estás sin decirlo. Fue una frase simple que me dejó pensando durante horas. Cuando la llevé a su casa conocí a Dona Rosa. Era una mujer menuda, con manos que conocían más el tiempo que la prisa. Su cocina olía a té y a memoria. Me recibió con desconfianza medida y curiosidad.
Le llevé un té que había comprado en una tienda de barrio y ella me examinó como quien revisa una receta antes de dar su opinión. No hubo fascinación por mi nombre ni por mis logros. Hubo una pregunta básica. ¿Qué quieres tú con mi Lía? Y no la culpo. Cuidar de alguien no es entregar un corazón a cualquier costo. Es proteger lo que se ha amado. Quiero conocerla. Respondí simple. Esa noche me fui a casa con imágenes. La mesa de madera, el gato que se paseaba entre tazones vacíos y cartas por pagar. Me dormí con la sensación de haber traspasado una frontera y al mismo tiempo, sin saber si era bienvenida en ese otro lado. Desde fuera, mi rutina seguía perfecta. En la firma, mi nombre en la puerta brillaba con letras bachadas. El equipo, compuesto por personas profesionales, me veían como la que trae resultados. Tenía a Claudia como asistente. Claudia había sido mi sombra durante años, y en ella hallé una lealtad que no siempre se parece al cariño. Era práctica, perspicaz, la clase de persona que sabe qué café gusta en cada reunión. No tardó en notar mi distracción. En una ocasión, cuando me encontró mirando una foto de Lía en mi teléfono, me soltó un comentario en tono de broma que escondía preocupación. «Jefa, eso le sienta bien a los ojos. ¿Le hace bien a la agenda?» Contesté con un intento de sonrisa y le dije que no era nada. Pero no era nada porque la palabra que calzaba esos días era todo. Todo en mi cabeza giraba alrededor de cómo conseguía una excusa para volver a la esquina de la panadería. Luego llegaron las pequeñas historias del puesto. Personas que compraban una media docena de claveles para una madre enferma. Un hombre que hacía pedidos de rosas para su novia y volvía una semana después por más, con el orgullo de quien ha aprendido un truco de amor. Me convertí en cliente habitual no por romanticismo, sino por una necesidad que no logra justificarse con racionalidad. Lía y yo creábamos un espacio donde nadie nos exigía papeles. Cada flor era un diálogo. El primer beso ocurrió una tarde de lluvia tibia. Estábamos en la puerta de la iglesia del barrio, después de que ella dejara un ramo en la tumba de alguien a quien visitaba con cuidado. Fue breve. Le pedí permiso con la mirada, y no hubo coerción, solo un asentimiento suave. Fue un beso que supo a verdad y a futuro incierto. Mis manos, que tantas veces firmaron sentencias y acuerdos, temblaron un poco. No fue un acto heroico, fue el acto más natural que había hecho en años. Las cosas bonitas no desaparecen para no dejar espacio a lo complicado. En la ciudad hay quien observa y anota. La primera grieta real no vino de afuera, sino de la fricción entre dos mundos que no se miran con los mismos ojos. Decidí llevarla una tarde a la oficina. Quería que conociera mi vida, que viera que había orden detrás de mi caos. Era un gesto de confianza. Lía vino con su bolso modesto, los zapatos limpios y una dignidad que no pedía permiso. En el lobby, la gente nos miró, unos por curiosidad, otros con la frialdad de quien no comprende. Patricia, la jefa de comunicaciones, tenía la sonrisa cuidadosamente esculpida de quien protege su estatus. La primera vez que nos cruzamos, su mirada fue una evaluación rápida, un catálogo de lo correcto e incorrecto. Cuando nos presentó a los socios, su tono fue cortés, una cortesía que guarda siempre su filo. Al llegar al elevador, todo se tensó. Un socio, sin demasiada delicadeza, soltó un comentario sobre las expresiones típicas de la calle. Fue una frase pequeña, punzante, que dejó un eco. Lía apretó mi mano con fuerza. En su cara no había vergüenza, sino sorpresa y un poco de dolor. Yo sentí esa rabia fría que recorre la columna vertebral y convierte las palabras en herramientas. No dije nada en el elevador. Fue una decisión pensada y probablemente equivocada. Quería medir, calcular, pero cuando el elevador se abrió y vimos a un grupo de periodistas afuera, vestigios de un trabajo antiguo mío, un caso que llamaba la atención, el murmullo se volvió rumor y el rumor se convirtió en una especie de acusación silenciosa. Algunos lentes se acercaron a nuestras caras y alguien dejó caer, como una gota en agua caliente, una frase en voz alta. ¿Por qué ella está aquí con la abogada famosa? ¿Qué hace una florista en la vida de una mujer como ella? Esas palabras picaron en el aire. Para mí fueron un golpe directo, no solo por Lía, sino por lo que revelaban. No puede haber cercanía entre nuestros mundos, sin que ese contacto se desmenuce en ojos ajenos. Salimos del edificio con un silencio pesado. Lía intentó caminar como si nada. Yo entendí por primera vez que mi mundo tenía límites que no me había atrevido a cruzar tan cerca. Días después, en la banca de flores, un cliente me acusó de algo que no era. No fue un gran crimen, un sobre con dinero que, según esta mujer,
Había desaparecido tras pagar un ramo. Había testigos que la apoyaban y un video amateur de alguien que pasaba por allí. Las miradas se volvieron cuchillos contra Lía. Había quien murmuraba en la fila, quien apartaba sus bolsos, quien miraba con prevención. La palabra acusada se coló en la conversación, apoyada por la sospecha y el prejuicio. Hubo llanto, explicaciones que no bastaron, y la sensación humillante de que, en un instante, una vida entera podía verse empañada por una sospecha. Yo lo vi todo desde la vereda, con una impotencia que me quemó. Sentí la urgencia de intervenir como lo haría en una sala de audiencias, pruebas, testimonios, lógica. Pero el lenguaje de las calles no siempre se repara con palabras legales. Lía, humillada, se ocultó detrás de una cortina de lágrimas. Los clientes discutían, y alguien tomó un video que luego circularía con su propia versión de la verdad. Para la prensa pequeña del barrio, aquello era un escándalo menor. Para quienes nos observaban desde mi mundo, fue la confirmación de los prejuicios. Ella, la que no pertenece, la acusada, la que quizá usó una sonrisa para acercarse. No intervine por vanidad o por miedo. Intervenir habría expuesto mi vida privada en una esfera pública que yo siempre había controlado. Intervenir habría sido admitir que mis dos mundos podían chocar y que, si lo hicieran, tendrían consecuencias. Me quedé al margen y lo vi suceder. Esa noche, al recoger a Lía, encontré en su mirada algo que no había querido ver, el peso de haber sido juzgada por algo que no había hecho. Se encogió en silencio y solo me dijo: «No quiero que esto sea por tu culpa». Mi primer impulso fue llamarlos a todos, llamar a los clientes, revisar cámaras, desenmarañar la mentira. Pero la vida real no obedece la secuencia perfecta de una tesis. Al día siguiente, en la oficina, la presión vino en otra forma. Ricardo, uno de los socios, plantó en la reunión semanal una pregunta que sonó a medida preventiva. «Bianca, nos preocupa la posible exposición. ¿Qué impacto podría tener esto en la percepción de nuestros clientes?». Su tono, medido, era el de quien protege un patrimonio intangible que se llama reputación. Patricia, con su sonrisa afilada, añadió: «En estos casos, la forma lo es todo. Una percepción puede pesar más que la realidad». Escuché esa conversación como si fuera otra persona hablando. Sentí que el nombre de Lía se convertía en un objeto que podía pesar en una balanza que solo conocía números y riesgo. Fue un momento de desolación íntima, ver cómo mi lugar de trabajo volvía a priorizar la imagen sobre el ser humano que estaba siendo señalado. Pensé en proteger a Lía con todo lo que sé, con todos los recursos que tengo. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que cualquier movimiento protector mío correría el riesgo de magnificar la exposición. Era una paradoja. La ayuda que podía darle podría también herirla. Volví al puesto. La gente hablaba con menos cuidado que los socios en la sala de reuniones. Tenían prisa, la vida cotidiana. Sin embargo, la humillación tenía otro ritmo, el lento rumor que se enquista. Un cliente me dijo, sin maldad deliberada, pero con el peso del criterio social: «Ella debería saber a qué atenerse». Fue una frase que parecía traducir el prejuicio en una lección. Aquella noche me miré en el espejo del coche y me encontré con alguien que no reconocía del todo. Recordé mis primeras decisiones. Estudiar leyes no fue por ambición vacía, fue por un deseo casi romántico de justicia. ¿A dónde había ido esa urgencia? ¿A qué me comprometía ahora que la vida me presentaba la ironía de defender a alguien de la acusación que la sociedad le imponía, y saber que mi intervención podría ser doble filo? Antes de dormirme, escribí sin pensar en un cuaderno que llevo para frases sueltas. Dejé caer palabras que nunca había asumido en público: miedo, vergüenza, deseo de proteger, culpa. La mañana siguiente trajo otra escena pública que no esperaba. Subimos juntas al ascensor del edificio donde me reunía con los socios para una presentación importante. Lía llevaba una blusa simple, su cabello recogido. Para mí, subir con ella implicaba una verdad que ya no quería esconder. Para otros, implicaba una falla de criterio. Al abrirse las puertas del ascensor, un silencio breve y tenso nos envolvió. Alguien del equipo, con voz más alta de lo necesario, dijo en voz que buscaba ser casual: «No es el sitio más apropiado para historias personales, Bianca». Fue un comentario que golpeó. Mi reacción fue inmediata y desordenada.
Sentí una furia antigua que nacía no solo por Lía, sino por todas las mujeres a quienes se les ordena encajar en lugares que no diseñaron. Me incliné hacia él y dije, con una calma que no sentía, esta es mi vida también. Si eso les incomoda, su incomodidad no determina lo que es correcto. No lo dije con amenazas, lo dije como quien reclama un territorio que siempre creyó suyo. Hubo murmullos. Patricia me miró con esa mezcla de desdén y sorpresa. Ricardo bajó la mirada. Un socio susurró algo sobre riesgos. El elevador se abrió y salimos con la sensación de que algo se había fracturado. Esa tarde hubo un video en las redes del edificio. Mi nombre, mi imagen con Lía, titulares pequeños que mezclaban verdad y especulación. Había quienes celebraban mi gesto, había quienes me cuestionaban mi profesionalidad por mezclar lo personal y lo profesional. Me di cuenta de que ahora había otra dimensión. No era solo la acusación contra Lía, era la exposición de mí misma como una mujer que había elegido. Elegir trae consecuencias en un mundo que prefiere que las elecciones encajen en narrativas previsibles. Lía, en la banca de flores, notó el cambio. Se escondió detrás de los ramos y me regaló una sonrisa que no terminaba de llegar. La miré y quise hacer algo que tuviera sentido y no solo ruido. Ir a hablar con quienes la señalaban, arreglar, demostrar. A la noche, mientras subíamos la empinada calle hacia la casa de Dona Rosa, ella me dijo, en voz baja, «No quiero que tu nombre sea una traba. No quiero que por estar conmigo tengas que explicar tu vida». Hubo en esa frase una ternura afilada. Me golpeó más que cualquier acusación pública. No se trataba de orgullo. Se trataba de miedo a convertirme en causa de desgaste para quien quería proteger. Fue entonces cuando entendí que mis acciones podían significar exposición para alguien que no había pedido figurar en mis tiempos. Era una elección que pesaba en ambas manos. Las semanas siguientes fueron un entrelazado de belleza y amenaza. Hubo tardes en la playa, donde decidimos tomar distancia de la ciudad por un fin de semana, y nos sentamos a mirar el mar como si pudiéramos convencerlo de que nos dejara en paz. Hubo noches en las que Dona Rosa nos preparó sopa y contó historias de juventud, y en su relato hubo la sabiduría de quien ha visto 1000 días y sabe cuál es la medida de las cosas. Pero al volver, la realidad nos esperaba con pasaportes en mano. Risas cortadas en reuniones, miradas que juzgaban, notas de prensa que comparaban mi conducta con riesgos reputacionales. El peso no solo llevaba el nombre de Lía, sino el mío. No era solo mi profesión la que estaba en juego, era la forma en la que había aprendido a construir mi vida. Valores, disciplina, una capacidad para trazar límites. Ahora esos límites se transformaban en barreras que impedían un afecto sencillo. Me encontraba en el umbral entre lo que soy profesionalmente y lo que quería ser en lo humano. Una noche, después de una discusión tensa en la oficina sobre la imagen de la firma, volví a la banca. Lía ya no estaba. Me dijeron que había cerrado temprano, que necesitaba un respiro. La calle olía a lluvia y a tierra removida. Me senté en el borde de la acera y abrí el cuaderno donde había escrito antes. Escribí menos con la mano y más con el pensamiento. Una lista de opciones, cada una con su costo. Una idea cayó con fuerza en la página. Alejarme del ruido. No renunciar a lo que soy, pensé, sino apartarme del lugar donde mi elección podía lastimar a quien amo. Esa decisión fue la primera que tomé sin pensar en lo que mis socios dirían. No la hice pública. La guardé como un proyecto íntimo. Sabía, sin embargo, que cualquier paso implicaría consecuencias. Si decidía apartarme temporalmente del trabajo, estaría admitiendo que el amor merece más que la reputación. Si no lo hacía, corría el riesgo de perder lo más importante, a Lía. La noche terminó con el recuerdo de su sonrisa y la rosa blanca que aún guardaba en mi maletín como prueba de un primer día. Aún me quedaba la duda.
sería lo suficientemente valiente para transformar mi vida. ¿Podría enfrentar la mirada de quienes decidirían si lo que hice fue un error o una valentía? Cerré los ojos con la imagen de la rosa, y aquella blancura me habló de una verdad simple. Hay decisiones que no se toman pensando en la conveniencia. Se toman porque hay algo que late más fuerte dentro de uno. Al día siguiente, cuando entré a la oficina, encontré el correo de Ricardo citándome a una reunión privada. Patricia ya había pasado por mi despacho con una "excuse me" que olía a disculpa disfrazada. Me senté, miré la pantalla y pensé en Lía cuidando a Dona Rosa, en las manos con tierra, en la promesa que había hecho sin decirla en voz alta, no dejarla sola. La reunión fue precisa. Hicieron cálculos, hablaron de percepción, de riesgo, de clientes que podrían acogerse. Fue un interrogatorio sin preguntas directas. Sus palabras giraban alrededor de una frase que parecía el centro de un universo. ¿Cuál es el plan, Bianca? Había en esa pregunta una expectativa de gestión, de control. Respondí con una calma que no sentía, articulando posibilidades. Dije que evaluaría el impacto y que presentaría una propuesta para minimizar daños. No dije que una parte de mí ya había decidido otra cosa. No dije que, cada vez que cogía el teléfono y veía el nombre de Lía, mi obligación profesional parecía menos importante. Al salir de la sala, Claudia me miró con esa mezcla de lealtad y advertencia que le sale cuando sabe que una decisión me afectará, no solo a la empresa. Fue ella quien al tomar mi mano por un segundo me dijo: si la vida te pide un paso fuera, tal vez es porque te está ofreciendo algo más. Sus palabras no eran un plan, solo un espejo. Esa semana hubo otro episodio público menor, pero devastador. En un evento comunitario, una vecina que había sido clienta fiel se acercó a Lía y delante de todos insinuó que había oído cosas. Fue una escena breve, pero sus palabras encontraron oídos dispuestos. Un joven grabó, y la grabación corrió como una pequeña hoguera. Por la tarde, en mi despacho, recibí un mensaje anónimo con un enlace que mostraba a Lía en el puesto, a la defensiva, y mi cara al lado, interpretada por voces ajenas que construían su versión. Me desplomé en la silla y la laptop quedó abierta con la pantalla en blanco. No supe cuánto tiempo estuve así. Pensé en usar mis armas, llamadas, aclaraciones, pruebas, pero había una verdad que no podía obviar. Cuanto más me moviera desde mis espacios de poder, más faro sería sobre ella. Era un dilema que no tenía una solución elegante. Esa noche volví a la banca. No la encontré. Dona Rosa me recibió con la calma de quien ha visto tormentas. Nos sentamos a tomar té y sin rodeos me dijo algo que no esperaba. Ella no quiere que le haga daño por mi culpa. Fue la tercera vez en poco tiempo que escuchaba una frase así, y esta vez resonó diferente. Hubo en sus palabras la sabiduría de quien ha cuidado lo que importa. Me fui a la calle y caminé sin rumbo hasta encontrar la pequeña plaza donde a veces nos sentábamos. Encontré a Lía en una banca, sola, con la rosa blanca en el regazo. No estaba llorando, tenía la cara marcada por la fatiga. Me senté a su lado, y sin dramatismo, le tomé la mano. No dije que la salvaría, no porque no quisiera, sino porque sabía que el gesto de rescatar podía convertirse en más carga. En vez de promesas grandilocuentes, le ofrecí una verdad. No sé cómo hacerlo perfecto. Sé solo que no quiero que esté sola en esto. Ella me miró con algo que era mitad ternura y mitad pregunta. En sus ojos cabía la posibilidad de confiar o de cerrar la puerta. Y en ese instante, a punto de decidir, sentí la fragilidad que siempre oculté. El amor exige actos que no siempre convienen a la propia seguridad. Tomé una decisión que ese día aún no pronunciaría en voz alta. Si el mundo nos acusaba, yo no me escondería. Pero tampoco lo haría sin pensar en cómo protegerla de la exposición. Cuando me levanté de la banca, la ciudad ya respiraba de noche. La rosa blanca, guardada en mi bolsa, parecía prometernos algo. Caminé de regreso con la sensación de un paso que separa el antes del después. Tenía que elegir. Tenía que decidir si mi vida profesional seguiría siendo la medida de todo, o si por primera vez mis afectos dictarían una ruta distinta. La decisión estaba en la punta de mi lengua, esperando la próxima escena para manifestarse. Caminé hasta mi coche, apoyé la rosa en el asiento del copiloto, y, por un minuto, me permití imaginar una vida en la que la reputación no fuera el juez supremo, sino un instrumento al servicio de la verdad. Esa noche no resolví nada. Solo dejé rastros de un plan que comenzaba a formarse en mi mente. Alejarme del ruido,
estudiar cómo ayudar sin dañar y, sobre todo, encontrar la forma de que Lía no fuera más la acusada para nadie que importara. Si esta historia te llega al corazón, suscríbete y activa la campana. Quedan muchas cosas por suceder. Las horas siguientes fueron un mapa de pequeñas decisiones. Hablé con Claudia. Le pedí discreción. Ella me devolvió la palabra con eficacia y sin preguntas. Preparé un borrador de notificación para los socios, no una renuncia, al menos no aún, sino una solicitud formal para ausentarme temporalmente y revisar el impacto. Sabía que cualquier movimiento podía ser interpretado como rendimiento o falla. Sabía también que la ausencia en el mundo que creé sería, en sí misma, una declaración. Pero no todo se resuelve con papeles. A media mañana, recibí la llamada que temía y esperaba a la vez, la policía local, informando que alguien había puesto una queja formal respecto al incidente en la banca de flores. Los detalles eran mínimos. Una pérdida de dinero, testimonios contradictorios. Para Lía, recibir una citación a la estación policial era la institucionalización de su condición de acusada. Para mí era la confirmación de que la ciudad había decidido poner en la balanza otra vez su pequeñez contra la magnitud de los prejuicios. Esa llamada me encontró en mi despacho, con la vista hacia la avenida, y de pronto todas las frases legales que había repetido en tribunales me sonaron insuficientes para aquello que implicaba el corazón. No se trataba solo de exonerar a alguien en términos técnicos, se trataba de restituir la dignidad que el rumor había quebrado. Decidí ir a verla, no como abogada que actúa con todo su arsenal, sino como alguien que sostiene la mano de quien le importa. Crucé la ciudad con la sensación de volver a la esquina donde había todo lo que ignorábamos. La encontré en el puesto, con la cara ligeramente desfigurada por la tensión. No me recibió con reproches, sino con una serenidad que dolía. Me miró y antes de que yo hablara me dijo: «Si alguien tiene que ser acusada por esto, que sea mi culpa. No quiero que pierdas nada por mí». Su frase fue un corte. Allí comprendí que el amor no es un terreno de sacrificios que entran en la categoría de deuda, sino una construcción conjunta. No estaba dispuesta a aceptar que mi vida y su honra se transformaran en moneda de cambio. No quería que su dignidad se midiera por mi renuncia, ni que mi valentía se confunda con la humillación de otra. Salí de la banca con la determinación de usar lo que sé, pero con la cautela de quien entiende que el poder puede aplastar tanto como proteger. Llamé a una amiga que llevaba casos comunitarios. Le pedí consejo. Hablé con un abogado que me sugirió estrategia. Y en el fondo, mientras las piezas se movían, supe que aquella historia, la de una abogada y la de una acusada, ya no era solo una metáfora. Era una realidad en la que nuestras vidas se entrelazaban hasta hacer imposible una solución sencilla. Al cerrar la puerta de mi coche, me di cuenta de que la rosa blanca en el asiento seguía intacta. La tomé con cuidado y la acerqué a mi pecho. Había en esa blancura una promesa que aún no había cumplido, la de no permitir que el prejuicio dictara cómo debíamos amarnos. Así, entre llamadas, papeles y el latido constante de la ciudad, inicié el primer capítulo público de lo que quizás sería la más peligrosa y hermosa elección de mi vida: apostar por un amor que desafía fronteras. Firmé la notificación al mediodía, antes de que la reunión de socios comenzara. No fue una renuncia, ni siquiera una declaración dramática. Era una solicitud formal de ausencia temporal, acompañada de un plan de contingencia para que la firma no sintiera mi falta como un terremoto. Lo redacté con la misma precisión que usé para escribir alegatos: fechas, propuesta de reparto de tareas, indicadores de entrega. Era mi modo de organizar la posibilidad del caos. Al enviar ese correo, sentí un peso extraído de mi pecho. No porque pensara que mis colegas no pudieran continuar sin mí, sino porque por primera vez desde que asumí la responsabilidad sobre otras vidas humanas, permitía que mi vida personal dictara una agenda. Cerré el portátil, recogí la rosa blanca del asiento del coche y la guié, con un cuidado casi reverente, hacia el puesto. El olor era un puente, me llevaba de la ciudad hecha de concreto al lugar donde las cosas se arreglan con manos y paciencia. Lía me miró sin teatralidad. Esa mujer pequeña que se hacía grande al cuidar de otros lo hizo de nuevo. No hubo discurso ni promesa grandilocuente. Tomó la rosa y posó los dedos sobre mis nudillos como quien confirma una alianza sin testigos. «Te acompaño», dijo, con la sencillez que no deja de ser un acto político en los márgenes. No hablamos mucho aquella tarde. Las palabras habrían sido sillas frágiles ante la decisión que se venía. En silencio, entendiendo, hicimos el equipaje de lo cotidiano que quería empezar a ser nuestro.
Los primeros días fuera del despacho fueron una curva de aprendizaje. Me enseñaron a cocinar de forma sencilla, sin etiquetar cada acción como gasto ni como inversión. Comprendí que una olla no es un activo, que hervir agua para una sopa no necesita plan estratégico para justificar su existencia. Iba a la banca de flores, barría con Lía y ayudaba a doblar el papel marrón. Me miraban, algunos ojos aún inquisitivos, otros sorprendidos por mi elección. Una señora mayor, que compraba siempre margaritas para la misma tumba, me dijo en voz baja: «Hay personas que vienen a comprar corazones de fiado, y usted ha venido a pagarlos en persona». No supe si era elogio o reproche. La frase caló como un sol débil que anuncia buen tiempo. La estrategia legal que armé fue sutil. No tomé la fuerza de la abogada para aplastar, sino para sostener. Evité la exposición pública, porque entendí que el ruido podía herir más a Lía. Presentamos pruebas discretas, hablamos con testigos, revisamos videos y, sobre todo, reconstruimos la escena con honestidad. Llamé a un antiguo colega que trabajaba en asesoría comunitaria. Le pedí que mediara con la policía local para que la citación se tratara con la diligencia que merece cualquier ciudadano. Quería que la acusación se resolviera con el mínimo de espectáculo posible. Mientras los procedimientos administrativos avanzaban, nuestra cotidianeidad se fue tejiendo con pequeños rituales. Desayunábamos juntas en la mesa diminuta de la casita de la abuela, café con mucho azúcar para Lía, té de hierbas para mí. Dona Rosa observaba como si leyera una partitura antigua, sin prisa para aplaudir, pero con la certidumbre de quien barajó las cartas de la vida y reconocía una mano que apostaba en serio. Una tarde, recogiendo herramientas entre macetas, Lía me detuvo con una historia que nunca antes había contado en voz alta. Me habló de su madre, que había trabajado limpiando casas hasta que una enfermedad la apartó del mundo del trabajo. Me contó cómo aprendió a hacer ramos en sustitución de una voz que se cayó. «No quiero que pienses que todo es tristeza», me dijo, apresurando. «Quiero que sepas que también hay una casa de risas ahí, y discos viejos, y una vecina que te presta los oídos». Su relato la hizo compleja y hermosa, no una figura plana. Esa misma noche, escribí en mi cuaderno: «Ella es un mapa con caminos de luz y sombra que merecen ser respetados». Hubo noches de miedo legítimo. Recibíamos llamadas con insinuaciones, mensajes anónimos en redes y comentarios que se deslizaban con malicia por debajo de fotos inocentes. En una de esas noches me senté frente a Lía y le propuse algo que temía: mudar mi presencia de forma permanente, pero no como rescate. Le ofrecí un plan económico sólido para que el puesto creciera, pero sobre todo le ofrecí algo más difícil de cuantificar: mi tiempo, no como protector que decide, sino como socio que comparte responsabilidades. Ella lo pensó. No fue algo que aceptó por gratitud, fue una negociación honesta entre dos adultas. La policía, tras entrevistar a testigos y revisar cámaras de la zona, archivó el caso por falta de pruebas concluyentes. Esa noticia, más que una victoria técnica, fue un bálsamo. No pretendemos que las cicatrices desaparezcan de inmediato. La memoria social tiene su propio calendario. Pero la palabra archivo cerró una puerta y abrió la opción de reconstruir la reputación a través de hechos, no de excusas. La ciudad, sin embargo, requiere acciones visibles para recomponer el tejido de la opinión pública. Decidimos hacerlo a nuestra manera, con trabajo honesto y con gestos que dijeron más que cualquier nota de prensa. Organizamos una jornada en la bancada, flores para la comunidad. Invitamos a vecinos, a clientes habituales, a personas que nunca entraban en la conversación. Hubo música, té y una mesa con testimonios. Pedimos a quienes quisieran dejar una nota de apoyo que lo hicieran. No era un show, era una apuesta por reconstruir confianza. La respuesta fue pequeña pero significativa. Un puñado de cartas, una señora que llevó galletas caseras y otro cliente que ofreció reparar el toldo del puesto. En paralelo, la vida me desafió a mirar hacia adentro con más honestidad. Abrí cajones del pasado y encontré recuerdos de una infancia que no termina de explicarme, pero sí me ayuda a aceptar mis opciones. Mis padres siempre quisieron que fuera fuerte. Recuerdo sus aplausos en la ceremonia de graduación, el brillo de sus ojos cuando mi nombre fue anunciado en una sala de tribunales. Recuerdo también noches largas en que la casa estaba en silencio y yo estudiaba con la radio bajita, preguntándome si la justicia a la que aspiraba podría alguna vez pedir que el pulso se arriesgara por algo más que precedentes. Escribí cartas que no envié. Algunas las leí en voz alta para mí. Aprendí a convertir el ruido en estrategia. Hoy quiero aprender a convertir el miedo en decisión. Guardé esas hojas en el bolsillo de un blazer. No eran para publicación,
sino para recordarme que una vida profesional puede ser también un lugar de aprendizaje del corazón. Mientras tanto, Patricia observaba desde su oficina cómo el tema iba perdiendo su filo. Al principio, su postura fue defensiva, como quien imagina que las normas sociales son custodia de su tranquilidad. Pero la manera en que reaccionó la ciudad, murmullos, cartas, la jornada en la banca, la golpeó de otra forma, con una verdad que no esperaba. Nos cruzamos una tarde y la encontré con los ojos cargados. No fue una escena de telenovela, fue una conversación sencilla y desnuda. Me dijo: me equivoqué en cómo reaccioné. Me dejé llevar por lo que pensé que debía proteger. No hizo una declaración pública en ese momento, pero su disculpa fue sincera. Con el tiempo, ella misma vino a traer un ramo, y su gesto fue el primer nodo de una red que se fue ensanchando. Ricardo, que en reuniones usaba términos como exposición y gestión de riesgo, fue más lento. Le costó admitir que el precio de la prudencia a veces es la vida que se pierde por no ser vivida. En una cena en la que invité a los socios para cerrar una etapa, él alzó la copa y dijo, con voz un poco áspera por la emoción: a veces la empresa de valores necesita recordar que son las personas las que le dan sentido. No fue una epifanía pública, fue una frase que en la mesa sonó como una reparación pequeña pero real. Hubo momentos de confrontación que no pude evitar. Una vez, en un evento comunitario, un hombre se acercó y, sin diplomacia, volvió a insinuar aquello de mezclar lo personal y lo profesional. Esta vez respondí diferente. No apelé al derecho ni al temor. Hablé desde la experiencia. Le dije, sin acritud, que la vida personal es un territorio que no se presta para lecciones de moral pública. Hubo murmullo, pero también miradas que se volvieron hacia nosotras con curiosidad. En ese instante entendí que la resistencia no tiene que ser siempre combativa, puede ser pedagógica. El tiempo, con su manera de acomodar cosas, nos trajo un respiro suficiente para que la relación respirara sin asfixias. Viajamos a la playa de nuevo, no como huida, sino como intención de poner tierra entre el escándalo y la calma. Anduvimos por la orilla, descalzas, palpando cómo el mar vuelve a ordenar inquietudes. Fue allí donde hablamos de futuro con menos metáforas y más realismo. Hablamos de casa, de cómo sería una convivencia en la que cada una aportaría en su manera de ser. Hablamos de la incertidumbre de las finanzas y de los miedos que no desaparecen aunque se nombre su existencia. La conversación fue un mapa. Acordamos cuidar la exposición, pero también decidimos que no sacrificaríamos la posibilidad de ser vistas juntas. El clímax emocional se construyó con paciencia. No hubo escena de cine con música estruendosa. Hubo, en cambio, un día en el que volvimos a la esquina donde todo comenzó. El puesto estaba tranquilo. El sol pegaba de forma amable. Yo había pedido permiso para una sorpresa, y Lía no sospechaba nada. Compré una rosa blanca, la misma que siempre volvía a aparecer cuando necesitábamos una verdad sostenida por la belleza simple de su pétalo. Me arrodillé, algo torpe por la costumbre de comandar, pero con una claridad que no tenía antes. La tomé de la mano y hablé. Le dije que no la pedía matrimonio como un acto para anclarla, ni para darle seguridad económica. Le pedí que caminara conmigo como igual, como compañera de esa vida que prometía esfuerzos y también risas. Le prometí que haría lo posible para que sus pasos no fueran marcados por el juicio de otros, pero que no podía impedir que la gente mirara. Podía, eso sí, sostener su mano mientras caminaba. Ella respondió con un sí que no fue automático, fue pausado, meditado. Me abrazó como quien acepta una alianza que no borra su autonomía. Fue un acto de consentimiento claro, cálido, que me dio tanto alivio como asombro. Quería que el acto ocurriera en la banca, porque allí está la línea de inicio de todo nuestro mapa. Tomamos la decisión de celebrarlo en la playa, con pocas personas, la abuela, Claudia, 2 o 3 amigos que habían sido testigos de la transformación y los socios, que a regañadientes pidieron asistir como señal de respeto. La ceremonia fue sencilla: arena, un delantal de flores, risas y lágrimas. Dona Rosa colocó en mi mano un pañuelo que había sido suyo y me dijo:
Cuida de ella como cuidas de esta casa, con manos trabajadoras. No hay regalo más valioso que la bendición de quien cuidó primero. Patricia vino sin protocolo, y en un gesto que quedó grabado en la memoria de todos, tomó la palabra para pedir disculpas públicamente. No fue una disculpa forzada, fue una ruptura honesta con su propio errado prejuicio. En el rincón de la playa, la comunidad se dio cuenta de que las historias cambian cuando la gente decide cambiarlas. La boda no fue un evento de ostentación. Hubo pan hecho por una vecina, una mesa con ponches caseros y una lista de canciones que alguien bajó de un playlist compartido. Me tomé la mano de Lía y pensé en cómo la vida nos trae pruebas que parecen tormentas y otras que son lluvia necesaria para la cosecha. Prometimos apoyarnos en lo que vino a continuación, la rutina, la verdad monótona y bella de un hogar hecho de flores y facturas, de cenas sencillas y de conversaciones que duran hasta la madrugada. En los meses que siguieron, la banca creció en estabilidad. No fue un ascenso meteórico, fue trabajo. Invertimos en un toldo nuevo, hicimos tarjetas con el nombre del puesto, mejoramos el sistema de pedidos. Empezamos a ofrecer talleres de arreglo floral para la comunidad, lo que trajo nuevos clientes y transformó el puesto en un pequeño punto de encuentro. La gente aprendió a conocer nuestros nombres, y con los nombres vino la empatía. Un hombre mayor que antes desconfiara de Lía se convirtió en cliente fijo, y en voz baja me confesó. Al principio no entendía. Ahora veo que lo que venden no es solo una flor, es una manera de cuidarse. Fue una victoria pequeña y cotidiana. No todo fue paz. Hubo días en que las heridas del pasado aparecían en las noticias locales, en las redes, en conversaciones de ascensor. Recibí correos de colegas que todavía dudaban de mi criterio profesional. Y en esas ocasiones recordaba las cartas que no envié. Requiere tiempo que un prejuicio se transforme en una aceptación. Pero había cambios estructurales también. Ricardo promovió una política interna que buscaba separar la vida personal del juicio profesional, en términos de recursos y apoyo. No fue una revolución, pero fue una medida concreta que permitió que quien tuviera una vida afectiva visible no fuera inmediatamente puesta en la ignominia. Claudia fue una aliada persistente. Había quien pensó que su cercanía era servidumbre. En realidad, ella ejercía una lealtad que no se puede comprar. Me enfrentó cuando creía que estaba siendo imprudente. Me retó cuando consideró que mi gesto era más por culpa que por amor. Un día, en una conversación franca, me dijo: «No tienes que salvar a nadie. Solo tienes que estar dispuesta a construir junto. Y eso requiere la humildad de pedir ayuda». Fue una lección que adopté. En lo privado, nuestra relación maduró. Aprendimos a hablar de dinero sin que cada discusión se transformara en una amenaza. Hicimos una libreta financiera con gastos compartidos y planes para inversiones pequeñas en el puesto. Leíamos juntas. A veces un libro o una canción nos ofrecía la llave para interpretar un malentendido. Tuvimos sesiones incómodas de terapia de pareja, no por drama mediático, sino porque ambas sabemos que las buenas intenciones no bastan. La terapia fue un acto consciente de amor propio y responsabilidad compartida. No me liberé de la necesidad de reconciliarme con mi propio pasado. En un momento de silencio le compartí a Lía un hecho que hasta entonces había guardado. La primera vez que me enamoré fue una confusión entre gratitud y afecto. Aprendí tarde que ser competente no es sinónimo de no necesitar. Ella me escuchó sin juicios. «No somos seres que se arreglan solos», dijo con la sencillez de quien conoce la verdad humana. Algo en esa frase me sostuvo. En el puesto la rosa blanca siguió siendo un símbolo. La usábamos en ramos de perdón, en ramos de celebración, en recordatorios de que lo esencial suele ser simple. Dona Rosa un día me preguntó con su voz fina: «¿Qué significa esa flor para ustedes?». Le respondí que era la memoria del primer gesto que nos enlazó. Una oferta sin cálculo, una aceptación sin condiciones. Ella asintió como quien comprende que algunas palabras no necesitan explicar todo. La relación con Patricia se transformó con su propia trayectoria. Ella empezó a acercarse más, a conocer a nuestras amistades y a preguntar por Dona Rosa. Le costó trabajar sus propios prejuicios. No fue un trayecto lineal. En una tarde, la vi sentada en una de las sillas del puesto, aprendiendo a colocar una margarita en un ramo con manos torpes. Cuando la vi sonreír, entendí que la sanación social también pasa por gestos pequeños y repetidos.
Hubo otra escena pública que cerró muchas demandas internas, una reunión de la Asociación de Comerciantes del barrio. Fui invitada a hablar sobre la jornada que habíamos hecho. Presenté la experiencia sin adornos, expuse los retos y las recompensas. Al final, una mujer de la audiencia que antes había hablado con desdén se levantó y dijo: «Aprendí que la gente que trabaja con flores no está debajo de nadie, está al frente de pequeñas alegrías». Fue una frase sencilla que hizo ruido. Esa noche regresé a casa con la sensación de que la comunidad, poco a poco, estaba reconstruyendo su mapa de dignidades. El día a día nos instaló en una vida que, vista desde afuera, puede parecer modesta, pero por dentro era rica en detalles. Risas en la cocina mientras la sopa hierve, margaritas en la mesa del cuarto, facturas pagadas con atención, noches en las que discutíamos sin gritar y nos reconciliábamos con un café frío. La casa que habíamos elegido era pequeña, con ventanas que daban la luz justa. Nos gustaba tendidas en el sillón escuchando discos de vinilo que Dona Rosa traía a veces, y aquel ritual parecía suspender las exigencias del mundo por un rato. Recuerdo una tarde en la que caminaba por la vereda con Lía tomada de la mano, y un chico que siempre había sido burlón con las parejas que se mostraban, se nos acercó y dijo: «Me alegra verlas». No fue una frase grandiosa, pero tuvo todo el poder de la sorpresa. Cada micro reparación pública nos fue acercando a la convicción de que la suma de gestos honestos cambia colores. La imagen que vuelve una y otra vez en mi imaginación es la de la rosa blanca en su regazo, en aquella tarde en la banca, cuando por primera vez me enfrenté a la evidencia de que mi vida necesitaba alterarse para ser plena. Hoy esa rosa aparece en ramos de bautizo, en mesas de café y en el pequeño altar que Dona Rosa tiene en la cocina. Es un símbolo que no necesita explicar, basta con mirarlo. No digo que la vida haya quedado exenta de dificultades. Hay días en que la burocracia empresarial reclama mi atención. Hay colegas que todavía se preguntan por qué una abogada con carrera elegida decide un día caminar del lado de un puesto de flores. A veces me descubro aún calculando riesgos, es una costumbre vieja. Pero he aprendido que medir siempre el riesgo puede ser la forma más sutil de no arriesgar lo que conmueve. Arriesgar, aprendí, es también permitirse ser vulnerable, sin creer que la vulnerabilidad es debilidad. Dona Rosa murió años después, en una madrugada serena. Fue una pérdida que nadie diría que prepararía la sonrisa de quien queda, pero así fue. Su partida nos recordó que el amor también consiste en aprender a soltar confiando en lo sembrado. En el velorio, la banca estaba repleta de coronas y mensajes. Alguien dejó una rosa blanca en su mano pequeña. Nosotras, Lía y yo, nos abrazamos y reímos entre lágrimas, porque no podíamos imaginar otro modo de honrar tanta vida. Al terminar, en la casa quedó un silencio que no se parecía al vacío. Era el tipo de silencio que conserva voces. Al cabo de los años, cuando alguien me pregunta si la decisión de apartarme del mundo que conocía fue un sacrificio, respondo con honestidad: fue un cambio de prioridades. No me siento redentora, no sentí que salvé a nadie. Simplemente me permití construir un hogar que honra las particularidades de cada quien. El deber de la abogada, si así quiero llamarlo, no ha desaparecido. Ahora defiendo en la mesa lo que aprendí fuera del tribunal: el derecho a ser quien se es, sin que la mirada ajena sea sentencia. Una tarde de otoño, caminando por la esquina del Itaú donde una vez todo comenzó, me detuve frente al puesto que ahora lleva nuestro nombre. La nueva lona tiene una tipografía humilde y alegre. Los vecinos pasaban, los clientes reconocían nuestros rostros, y la rosa blanca seguía siendo protagonista en la vitrina. Me sentí completa, y sin embargo con la conciencia de que la palabra completa nunca describe la totalidad humana, solo indica un instante de coherencia entre lo que se siente y lo que se hace. Cierro este relato con la imagen de la rosa blanca reposando en una taza sobre la mesa de la cocina, con la luz entrando por la ventana como un actor que sabe su lugar. Pienso en el título que alguna vez me puso en un inevitable rótulo mediático: La abogada y la acusada, y sonrío. Fuimos más que etiquetas, fuimos dos mujeres que eligieron aprender juntas, que tuvieron que enfrentar miradas ajenas y propios fantasmas, que descubrieron que el amor verdadero no se impone, sino que se construye día a día con actos concretos. Si algo aprendí,
es que el amor exige decisiones que pueden asustar, pero que una vez tomadas, permiten la posibilidad de una vida más íntegra. Si esta historia te habló, deja un comentario contando si crees que el amor puede sobrepasar barreras. Me gustaría leer tus historias. Comparte con quien piense que el mundo necesita más finales construidos con paciencia y valentía.